Desde hace muchos años, Halim llegó aquí junto con otros inmigrantes. Ellos se fueron estableciendo en este y otros municipios de los alrededores. Al llegar a las costas, trajeron consigo la creencia en el vudú y más costumbres referentes a la magia negra. Halim es haitiano y fue orillado a salir de la isla por diversos problemas, tanto económicos como de seguridad. Con el paso del tiempo, ellos y sus costumbres se fueron mezclando en nuestra sociedad. Mi familia y yo fuimos testigos de cómo los trabajos de magia negra que ellos hacían funcionaban realmente. Me llamo Daniela y esta es mi historia. Tengo una carrera en turismo internacional. ¿Por qué decidí estudiar esta profesión? Es muy fácil. La zona en la que vivo es reconocida a nivel mundial por sus hermosas playas. No hay gente por aquí que no se dedique a alguna cosa referente al turismo. Estos rincones paradisíacos son concurridos por gente de muchos países, principalmente por estadounidenses, que vienen a establecerse por largos periodos en este lugar. Desde que yo era pequeña, los miraba cómo vivían en los bungalows o casas que estaban en renta, y pasar con sus familias unas largas vacaciones. Dice mi mamá que desde que yo estaba pequeña le decía que me quería casar con un gringo, y aunque no tengo memoria de eso, la verdad es que sí le creo. Con el paso del tiempo lo reafirmé. Por tal motivo me interesaba aprender inglés e involucrarme en el rubro del sector turístico, pues al entrar en este ambiente tendría más posibilidades de conseguirlo. Era eso, o irme a Estados Unidos como indocumentada. Obviamente me incliné por la opción del estudio. Cuando estaba en la carrera, inicié mis prácticas en un hotel de la localidad. Sus instalaciones no son muy grandes, pero me serviría para obtener mi título universitario. Fue ahí donde lo conocí. Su nombre era George. Provenía del norte de los Estados Unidos. Todo lo que sé de él lo platicamos en su idioma. Mis conversaciones como trabajadora y cliente con él siempre fueron en inglés. Eso me sirvió para practicar mi pronunciación, aunque para fines de esta historia todo lo relataré en español. George era un hombre de 35 años de edad, alto, muy fornido. La primera vez que lo vi fue en el bar del hotel. Disculpa, señorita. Quisiera un tequila, por favor. Por supuesto, señor. Enseguida se lo sirvo. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Me llamo Daniela. Mucho gusto, Daniela. Yo me llamo George. Mucho gusto. Pues por aquí voy a estar por si se le ofrece algo más. Las horas fueron pasando y se había llegado el momento de cerrar la barra del bar. Así que se lo informé. Sin embargo, él tenía ganas de seguir bebiendo. Oye, Daniela, ¿sabes algún lugar donde pudiera seguir tomando? Pero no quiero ir solo. Tú te vienes conmigo. George me había caído muy bien, y más que eso, me había gustado bastante. Además, me había dejado muy buena propina. Así que, siendo mi hora de salida, le acepté la invitación. Lo llevé a una terraza en la que en ese entonces había música en vivo. Recuerdo que él bailaba horrible. Me pidió que lo enseñara, así que tomé su mano, la coloqué en mi cintura y le dije que se dejara llevar por el ritmo. Y la verdad es que no mejoró en lo absoluto. Pero después de un rato, ambos ya habíamos tomado bastante, y la música, como es de costumbre, cuando ya el show va a terminar, empezó a sonar más despacio. Él me tomó la cintura con ambas manos, y yo lo cogí por el cuello. Seguimos bailando las baladitas. Me hablaba al oído, cada vez más cerquita. Me dijo que no estaba acostumbrado a escuchar mexicanos hablar en inglés cuando venía de vacaciones,
Eso le había gustado mucho de mí. Entre la plática y el baile, una cosa llevó a la otra, y pues me pidió que lo acompañara al hotel. Obviamente, yo no iba a regresar a ese lugar en el que estaba trabajando, así que le dije que mejor caminaríamos en la playa. Yo conozco muy bien todo mi entorno. Él aceptó, así que lo llevé a un lugar muy tranquilo en la arena. Ahí estuvimos hablando durante un rato acerca de las razones por las que había elegido este lugar para vacacionar. Solo me dijo que le gustaba mucho el buceo y que este era el lugar perfecto para hacerlo. Recuerdo que aún llevábamos algunas cervezas en lata. Las destapamos y seguimos platicando. Después de un rato, sin darme cuenta cómo ocurrió, ya nos estábamos besando. Nos dejamos llevar a la luz de la luna y él me fue despojando de mi ropa. Ese día todo ocurrió tan repentinamente, sin planearlo. Fue la noche más maravillosa de mi vida. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Al menos eso pensaba yo. Él me acompañó a mi casa. En realidad, no estaba muy lejos del hotel. Él regresó solo ahí. Cuando entré a mi habitación, no podía creer lo que había ocurrido durante ese día. Entré a mi habitación. Aún ni siquiera me dormía y ya quería que volviera a amanecer para encontrarlo de nuevo. Al día siguiente, mientras me encontraba apoyando en la recepción del hotel, un tanto desvelada, pero nada que no pudiera manejar, en ese momento miré que llegó una mujer. Era una turista también. Eso pasó desapercibido para mí, pues llegaban a montones diariamente. Continué mis labores como lo hacía normalmente. Esperaba a ver a George por la mañana durante el desayuno, pero no se apareció por ningún lado. Asumí que la resaca le había pegado bastante fuerte. La verdad es que sí había abusado del alcohol el día anterior. Solamente esperé a encontrarlo un poco más tarde, y así fue, pero no como yo lo esperaba. La triste realidad me golpeó como un bloque de hielo en la espalda, al mismo tiempo que sentía una puñalada en mi corazón. No estaba solo. Esa mujer que había llegado más temprano ese mismo día lo llevaba de la mano. Era su esposa. Él llevaba lentes negros. Se besaban frente a mí. Yo no hice nada. No podía ni debía hacerlo. Solo me aguanté, porque al final de cuentas, él no me había mentido, pues yo en ningún momento le había preguntado nada acerca de su estado civil. Y aunque esa mujer no lo dejaba solo ni por un segundo, yo sabía que debajo de esos lentes oscuros él no dejaba de mirarme. Lo confirmé un poco más tarde, en el momento en que él me dio una nota en la mano. Te miraré esta tarde en la playa, en el mismo lugar de anoche. No te preocupes por ella. Va a estar ocupada 2 horas en un spa. Aunque estaba muy enojada, acudí a su citatorio. Era mi oportunidad para hablar con él. Al menos merecía una disculpa. Sin embargo, lejos de disculparse conmigo, se lanzó sobre mí. Me comenzó a besar de una manera desesperada. Te extrañé mucho. No sé qué hacer. No quiero estar con ella. Necesito estar contigo. Pero ¿cómo era posible que me estuviera diciendo esto? No creía que mi sueño se hubiera convertido en realidad de esta manera. Debía hacer algo, pues yo sentía lo mismo por él. Estaba entre la espada y la pared. Entonces se me ocurrió una salida fácil. Recurrí a algo que mi familia ya había utilizado anteriormente por problemas de tierras. Le pedí a George que me regalara una fotografía de su esposa. Le dije que yo me encargaría de ella, que la quitaría del camino. Asombrosamente él lo aceptó. Esa noche al salir del hotel fui a buscar a Alim, mi vecino, aquel que tiempo atrás había llegado desde Haití y que había estado ayudando a mi familia
y algunas otras personas de la comunidad, pues con sus trabajos de magia negra había logrado más que muchos abogados. Por cierto, él para ese tiempo ya hablaba español muy fluidamente. Se podía comunicar con todos a la perfección. Le mostré la fotografía de la gringa. Yo ya sabía cómo trabajaba Alim, así que le pedí a George que me anotara el nombre completo de su mujer en el reverso. ¿Qué quieres hacer con ella, Daniela? Necesito quitarla del camino. Ella es la esposa de alguien que yo quiero para mí. Lo amo. Y él también me quiere. Pero nos está estorbando para ser felices. Pues mira, yo no soy nadie para juzgar lo que pides. Así que te voy a ayudar. Toma tus cosas. Vamos al panteón ahorita mismo. Realmente el lugar en el que vivimos no es muy grande. Solo tuvimos que caminar durante algunos minutos. Al llegar ahí, Alim comenzó a abrir una tumba, de esas que se veían más antiguas. A la luz de la luna, y con sus manos totalmente al descubierto, abrió el ataúd y sacó un par de huesos que aún tenían restos de piel seca. Estaba pegada a ellos. Cortó algunos trozos de tela de la misma ropa con la que había sido enterrado el difunto. Puso la foto en medio de los huesos y a manera de una X los fue atando con restos de tela que casi se desbarataba sola. Después volvió a meter todo al ataúd y lo deslizó de nuevo hacia el fondo antes de volver a colocar la lápida en la pared. Le pagué al haitiano lo acordado y me fui para mi casa. George me había dicho que estaría al menos por 2 meses en ese lugar. Él no sabía exactamente lo que iba a pasar con su esposa. Yo no le dije nada, simplemente le dije que nos la quitaríamos del camino. Los días fueron transcurriendo y George y yo nos encontrábamos de vez en cuando en algún rincón de la playa o del hotel. Había encontrado la manera de escabullirse de su habitación cuando ella dormía, o por las mañanas muy temprano, antes de que ella despertara. Una mañana en la que ambos habían acudido a una actividad de buceo, ocurrió algo que lo cambió todo. Un accidente. Mientras ella se encontraba realizando snorkel en la orilla de un peñasco, una ola fuerte la arrojó contra el filo de una roca y perdió el conocimiento. Ahí mismo perdió la vida. El agua se le metió a los pulmones. Nadie se percató de esto hasta que George la miró flotando en la orilla. Estaba totalmente boca abajo dentro del agua. Cuando lograron sacarla, era demasiado tarde. Después de algunos trámites de sus familiares, el cuerpo de esa mujer fue regresado a los Estados Unidos, pero George nunca se fue. Él se quedó conmigo. Compró un bungalow y se estableció ahí. Al poco tiempo, puso una escuela de buceo en ese lugar. Ahí mismo vivimos durante mucho tiempo. La verdad es que fuimos muy felices. La vida siguió pasando con normalidad, hasta que una mañana, una noticia local en Calderitas se volvió un escándalo nacional, pues una familia, al exhumar el cuerpo de un ser querido, habían descubierto que dentro del ataúd se encontraba un trabajo de magia negra. Esto alertó a las autoridades. Comenzaron una serie de investigaciones derivadas de una denuncia por profanación de tumbas. Durante las inspecciones, se detectaron al menos 50 féretros que habían sido profanados por la realización de trabajos de magia negra. No se identificaron a los responsables, pero sí salieron a la luz los nombres e identidades de muchas de las víctimas, entre ellas la esposa de George, pues después de los acontecimientos fueron revisadas todas y cada una de las tumbas que mostraron signos de haber sido abiertas de manera clandestina. Nosotros sabíamos que no solamente era nuestro vecino Alim
el que hacía trabajos de brujería en ese lugar. Eran varios de sus compatriotas, mismos que siguieron haciendo sus trabajos, pero a diferencia de antes, ahora lo hacen más discretamente. Después de ese macabro hallazgo, yo continué viviendo mi vida de ensueño al lado de George. Tuvimos un bebé. Es un hermoso niño. Está güerito como su papá, pero tiene mis ojos. Conforme fueron pasando los días, yo percibía a George algo decaído, como triste. Eso era muy raro, pues siempre se le veía lleno de vida, entusiasmado por las clases de buceo. De un día para otro, se empezó a enviciar más y más en el alcohol. ¿Qué te pasa, George? ¿Ya no eres feliz conmigo, acaso? Claro que sí, Daniela. Es solo que de la nada últimamente se me viene a la mente la imagen de ella por las noches. Es como si me reclamara por lo que le hicimos. Ya no pienses en eso. Al final de cuentas, si ocurrió fue porque los dos estuvimos de acuerdo, no solamente tú. Lo sé, Daniela, pero es inevitable. Ella se aparece en mis sueños. George se clavó más y más en la bebida. Era difícil que regresara a la vida habitual. Era inseguro que el estado en el que siempre se le encontraba pudiera continuar con las clases. Poco a poco, la gente fue alejándose de él. Sus alumnos terminaron por desaparecer. Yo, después de graduarme, seguí trabajando en el mismo hotel, pues me iba muy bien con las propinas. Casi recibía puros $. George solía cuidar a nuestro hijo mientras yo trabajaba. Por las tardes ambos nos hacíamos cargo de él. Uno de esos días me fui a trabajar como de costumbre y lo miré en la entrada de la casa con una botella de tequila. Ya no tomes tanto, güerito. Hazlo por tu hijo. Mira qué ejemplo le estás poniendo. Te prometo que hoy es la última vez. Vas a ver que no le pondré más ese mal ejemplo al niño. Yo me fui a trabajar de manera normal. Esa tarde regresé a la casa. Me di cuenta de que la puerta estaba abierta. El bebé dormido en la cama. Seguramente George estaba ahí cerca. Normalmente salía a caminar mientras el bebé dormía. Pasaron las horas, pero George no regresó. Desperté a nuestro hijo y salí a buscarlo. Fue en ese momento cuando miré a un grupo de personas reunidas en la playa, justo por la zona en la que él daba las clases de buceo. Yo imaginé lo peor, y esto se hizo realidad, pues en la arena estaba el cuerpo de mi gringo. Había perdido la vida, ahogado, estaba completamente ebrio. Hoy en día regresé a vivir con mis padres, y si bien mi sueño se hizo realidad durante algún tiempo, ahora me pregunto si realmente valió la pena lo que hice a aquella mujer por medio de la magia negra. Entendí de la peor manera que lo que a la mala se consigue, a la mala se pierde. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal, comparte este video con tus amigos, déjame aquí tus comentarios, disfruto mucho leyéndolos. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y en algunas otras plataformas de podcast. Búscalo como el nombre de cualquier episodio o Historias de Terror Reales. También puedes seguirme en Facebook y en Instagram. Normalmente comparto datos curiosos acerca de temas de brujería, magia negra, tarot y algunos otros temas paranormales. Te dejaré los enlaces en la descripción. Esto fue Historias de Terror Reales. Cuando yo era jovencita, trabajaba como ayudante en un negocio de postres con la señora Eva.
Ella me enseñó todo lo que ahora sé de repostería. Pero eso no fue lo único que aprendí de ella. Sucede que esa señora también era amante de la brujería. Yo desde niña había escuchado historias acerca de las brujas, pero las imaginaba diferente. En el pueblo en el que nací, se contaban historias acerca de ellas. Tal vez eran mitos, o tal vez no. Se decía que cuando había un bebé en una casa, debían ponerse unas tijeras abiertas en forma de cruz pegadas a la ventana. De esta manera, el bebé estaría protegido. Eso y otras cosas se contaban de las brujas, pero cuando me enteré de que la señora Eva, además de cocinar ricos postres, también sabía el manejo de esas artes oscuras, me interesé mucho acerca del tema. Me gustaba escuchar sus historias. Oiga, doña Eva, ¿y dónde fue que aprendió usted esas cosas de la magia? Ay, mija, si yo te contara. La primera vez que intenté uno de esos trabajitos, mi mamá no tuvo reparos en ayudarme. Ella me fue guiando paso a paso para hacer lo que tenía que hacer. Yo muchas veces la había visto rezar sus oraciones chuecas. No son cosa del otro mundo. Cuando quieras, mija, yo te puedo enseñar. Por ahí tengo guardados los libritos que ella me regalaba. Esos están llenos de oraciones e indicaciones para hacer trabajos que te ayudan a conseguir lo que tú quieras, o incluso para alejar aquello que no quieres en tu vida. Resulta que el tipo de brujería que la señora Eva hacía son de esas cosas que se heredan de generación en generación, y no es que la señora Eva se dedicara a eso de manera, digamos, profesional. Nada que ver. Cuando esa señora hacía un trabajo de brujería, era solamente para beneficio propio. Al igual que su mamá y su abuela, cuando ella hacía algún trabajo, era para conseguir algo difícil de lograr de manera natural, o incluso para vengarse de alguien que le hiciera algún mal. La señora me decía que si yo quería tener uno de esos libros, ella me lo podía prestar, o que si quería tener los míos propios, muy probablemente los encontraría en el puesto del yerbero. Este era un negocio dentro del mercado de San Agustín. Es común que los yerberos tradicionales de pueblo aún vendan esos libros, incluso en las tiendas de artículos religiosos, aunque no en todos me iban a ofrecer esos libritos, ni tampoco los miraría a simple vista en los aparadores junto a las Biblias, pues dentro de la religión también hay tabús. Casi siempre hay que preguntar por ellos en diferentes lugares, pero me decía que seguramente los podría conseguir en alguno de ellos. Yo nunca tuve que comprar ninguno, pues cuando quería echarles una ojeada, ella misma me los prestaba. Fue así como ella me fue enseñando, aunque la verdad no me animaba a poner en práctica todo eso que doña Eva me enseñaba con tanto interés. Yo era como una hija para ella. Nunca se casó. Ella decía que los hombres no servían más que para una cosa. Solía utilizarlos y asimismo, después de divertirse con ellos, los iba desechando. Así se la pasó en su juventud, nomás divirtiéndose con los muchachos, y para cuando se dio cuenta, la edad ya se le había venido encima, y ya no pudo tener hijos. Ella decía que no le importaba, y que la vida me la había puesto en su camino. Yo era su hija putativa. La señora Eva se fue enfermando hasta que ya no pudo más. Ella en su última etapa de vida me dijo que Dios le estaba cobrando todo el mal que ella había hecho en su juventud. Cada día la miraba más y más gordita. Llegó a tal grado de obesidad que le costaba trabajo hasta respirar. Ay, mija, ya viste tú que ni siquiera como mucho. Yo creo que Diosito me está haciendo pagar por todas aquellas cosas que hice con los muchachos en mi juventud.
No diga eso, señora. Ándele, siéntese que ya trabajó mucho por hoy. Usted descuide, yo me hago cargo de todo esto. La señora Eva tomó asiento, pero me insistió en que ella estaba pagando por sus pecados, por haber forzado a que sus caprichos de la juventud se hicieran realidad. Ay, mija, si yo pudiera regresar el tiempo, créeme que nunca hubiera hecho todas esas cosas que hice. Bien me lo decía mi madre, que no abusara de sus enseñanzas. Muchas veces me dijo que todo tenía un límite. Yo no la escuché. Tú ten mucho cuidado, Luz María. No te vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí. No se preocupe, señora. Yo dudo mucho que un día vaya a poner en práctica esas cosas. Si no le rezo ni a Dios, menos le voy a andar rezando a esos santitos sus oraciones chuecas. Pues no eches en saco roto mis consejos, Lucita. Si te los doy es porque esos errores yo ya los cometí. Si no tienes cuidado, esto se hace un vicio. Créeme que los resultados de un trabajo como los que te he enseñado son adictivos, muchacha. Si yo te los enseñé, es nada más para que los uses en tal caso de que algo se te ponga difícil en la vida. Ya no se preocupe tanto, señora Eva. Mire, ahorita con lo que le está pasando a usted, deben de volarle muchas cosas por dentro de su cabecita. Lo mejor será que empiece a cuidar más su salud, porque eso sí se puede convertir en un verdadero castigo. Ya ve lo que dicen, primero la salud y después todo lo demás. Al mirar cómo es que ella batallaba, no sabía si creerle lo que me decía acerca de que estaba pagando por sus pecados, pues ella era muy buena persona. Además, aunque ella dijera que no, yo sí la miraba que le entraba duro a los postres. Digamos que solamente no era consciente de lo que ingería durante todo el día. La señora Eva continuó engordando, y llegó el tiempo en el que ya unos días ni siquiera podía mantenerse en pie. Otros más, apenas y con mucho trabajo llegaba hasta el establecimiento que estaba apenas a una cuadra de su casa. Entonces, era yo quien se hacía cargo de ella y también del negocio. Una mañana ocurrió lo inevitable. Ella ya no llegó a trabajar. Falleció solita en su casa. No tenía a nadie en este mundo más que a mí. Entonces, como su hija adoptiva que era yo para ella, me hice cargo de su funeral y en su honor continué con el negocio. Fui yo quien siguió con ese bonito oficio que ella me había enseñado. Para ese tiempo, algunos clientes llegaban a pensar que la señora Eva realmente era mi madre, y más de uno me lo había comentado en el negocio. Qué pena lo que le ocurrió a tu mamá, tan buena persona que era. Sí, ella era una gran mujer, pero en realidad no era mi madre. Ah, mira, pues quién lo diría. Aún así te felicito. Tienes el mismo toque que ella tenía. Mientras tú sigas con este bonito arte, yo seguiré siendo tu cliente más fiel. Las palabras de la gente que consumía los postres que eran creación de la señora Eva me daban las fuerzas para seguir adelante. Así pasaban los días y, conforme fui madurando, comencé a tener necesidades, de esas que una como mujer empieza a tener a cierta edad. No sabía qué me estaba pasando. Por las noches, me llegaba a despertar con un fuerte calor en mi cuerpo. Mi pecho sudoroso y mis manos inquietas no me dejaban en paz. Entonces, en medio de la noche me metía a bañar, y mientras mi cabello se volvía a secar, yo me ponía a leer. Tenía algunos recetarios que antiguamente le pertenecían a la señora Eva, pero no solo leía eso. Tenía también sus pequeños libros artesanales de oraciones chuecas. La señora Eva se decía pseudo-católica. Ella solía pedir la intercesión de poderes extraterrenales, de almas en pena, de objetos religiosos como reliquias, o incluso de animales que comúnmente son asociados a las artes oscuras, tales como lechuzas de esas que son totalmente blancas, machos cabríos
o incluso lo más conocido y popular de todo, los gatos negros, tan negros como la noche. Fue en esa etapa de mi vida cuando le eché el ojo a un joven. Él era el hijo de una de las señoras que cada fin de semana estaban ahí en la tienda comprándome postres, pastelillos y gelatinas para sus hijos. Carlos era el hijo mayor de la señora Tere. Él solía llevar a su mamá en la camioneta de la familia. Casi nunca se bajaba a escoger su postre. Era más bien la señora y sus pequeños hermanos los que entraban a la tienda. Ese día que llegaron, a diferencia de muchos otros, Carlos sí se bajó de la camioneta, dada la insistencia de la señora Tere, su madre. En ese momento, él entró a elegir su postre. Era raro que lo hiciera, pero de vez en cuando ocurría. Yo siento que le daba pena interactuar conmigo. Tal vez se había fijado en el tipo de miradas que yo le lanzaba y por eso mantenía su distancia. «Ándale, hijo, mira qué ricos pastelitos hizo hoy Lucita». Era como una señal del destino, como si la vida me lo estuviera poniendo enfrente, pero por más que yo le sonreía, él muy apenas si me saludaba por cortesía. «Qué grandes ya están sus hijos, ¿verdad, señora?» «Sí, Lucita, ¿cómo ves?» «Pues muchas felicidades, doña Tere. Mire qué guapo le salió este muchacho». «Sí, ¿verdad? Se parece todo a su papá, que en paz descanse. Hasta el nombre tiene igual, Carlos López. Y si vieras qué estudioso me salió». «Ya me imagino, señora. La mujer que logre conquistarlo va a ser muy afortunada». «No me digas eso, Lucita. Mi muchacho aún no está para esas cosas. Yo quisiera que él primero terminara sus estudios y consiguiera un buen trabajo. Ya después que tenga la madurez necesaria, pues otra cosa será. Por ahora no quiero ni siquiera pensar en eso. Ándale, Carlos, págale a Lucita ya para irnos». Las palabras de la señora poco me importaron. De hecho, hasta sentí como un reto personal el conseguir atraer hacia mí a Carlos López. Hasta su nombre me había aprendido a la primera. Fue muy extraño porque desde ese momento no pude quitármelo de la cabeza. Supongo que así es como una se enamora de alguien. Era muy jovencito e inexperto, uno de esos muchachos de casa. Aunque estaba segura que era más chico de edad que yo, él lo tenía todo. El problema fue que obviamente él estaba muy interesado solo en sus estudios, porque por más señales que yo le enviaba, nada más nada de nada. Y no fue una sola vez. Fueron varias las ocasiones en las que ya antes, estando en el negocio, yo me le insinuaba. Aunque él no se bajara de la camioneta, yo le lanzaba unas miradas bien coquetas y él nada más se volteaba. Creo que hasta su mamá se había dado cuenta, pero él por el contrario en todo momento me evitaba. Sin embargo, en esta ocasión que el muchacho se había animado a entrar a la tienda, fue mi límite. Esa misma noche, sin poder sacarlo de mi mente, después de bañarme, saqué uno de aquellos libritos de oraciones chuecas y leyendo una por una, me encontré la adecuada para lo que yo estaba buscando. Entonces preparé todo lo que necesitaba. No era mucho, pero iba a ser una ardua tarea. Serían 9 días en los que yo tendría que estar haciendo un ritual en el patio de mi casa a la luz de la luna. Necesitaría una vela que se hubiera comprado con el dinero que proviniera de su propia mano. Aún tenía el billete con el que ese muchacho me había pagado los postres para él y para su familia. Me fui rápido a una tiendita que estaba muy cerca de mi casa. Esta ya estaba cerrada. Entonces me puse a tocar la puerta, sabiendo que la señora me atendería, porque abriría esa pequeña ventanita por la que normalmente vendía cervezas, aún y después de haber cerrado su tienda. Y así fue. La señora la abrió. «Bueno, pues ¿qué urgencias traes, muchacha?» «Disculpe la insistencia, señora.
Es que me quedé sin luz en la casa. Ah, qué muchacha. Toma, aquí tienes tu vela. Entonces le pagué con el billete que provenía de la mano de Carlos. Era inconfundible. Era el más grande que había recibido ese día. Me fui para la casa rápidamente. Antes de llegar, tomé un gran puño de tierra de un terreno cerca de ahí. No tenía que ser tierra de panteón ni nada de eso, pues no iba a ser un trabajo oscuro. Solamente así lo pedía la oración. Además de la tierra y de la vela, solamente necesitaría un vaso de agua. Al llegar a la casa, lo único que debía hacer antes de empezar la oración era medir la vela, de tal manera que ésta me tendría que durar 9 días. El ritual consistía en rezar la oración seguida de un Padre Nuestro varias veces, tantas cuantas pudiera rezar mientras la vela se consumía a lo ancho de 2 dedos. Fueron 9 días los que estuve repitiendo la misma oración a la luz de la luna. En el centro del patio de la casa hice un montoncito con la tierra. En ese montoncito de tierra le clavé la vela. Después eché agua como para hacer una especie de barro. Ahí empecé yo a rezar. Ánima que andas en pena, vagando sin descansar, por el monte andas errante, sin encontrar descanso y paz. Trae hacia mí a Carlos López, y no te pares hasta aquí llegar. Tenía que tener mucho cuidado de llevar la medida del consumo de la vela, porque solo tenía una oportunidad. De lo contrario, debería esperar nuevamente hasta que pudiera obtener más dinero proveniente de la mano de Carlos. Fui muy cuidadosa y tuve éxito. Al llegar a la 9ª noche, debía dejar que la vela se terminara por completo mientras yo seguía rezando. Ánima que andas en pena, vagando sin descansar, por el monte andas errante, sin encontrar descanso y paz. Trae hacia mí a Carlos López y no te pares hasta aquí llegar. Como por obra de Dios nuestro Señor, a la mañana siguiente, mientras yo me encontraba en el local preparando algunas gelatinas, escuché una camioneta que se detuvo afuera de la tienda. Después de unos segundos entró Carlos al lugar. Buenos días, te llamas Lucita, ¿verdad? Buenos días, Carlos. ¿Qué viento te aventó para acá? ¿Y ahora dónde dejaste a tu mamá? No, nada de eso, hoy vengo solo. Iba de paso a mis clases, pero no quiero andar en ayunas. ¿Tendrás algo que no esté tan dulce para poder llevarme a la escuela? Fíjate que mi madre hoy amaneció un poco enferma y no me preparó nada de lonche. Y luego no tenía nada en la casa ni para prepararme un sándwich, ¿tú crees? No te preocupes, Carlos. Claro que sí tengo eso que andas buscando, mira. Te recomiendo esta gelatina bien rica de frutos rojos. Pruébala, ándale, yo te la invito. No, ¿cómo crees, Lucita? Si mi madre se enterara de que te ando aceptando obsequios, le va a dar el váguido. Ya sabes cómo es ella de posesiva conmigo. Ah, pues está muy fácil, Carlitos. Si ese es el problema, pues no le digas nada. Ella no tiene por qué enterarse ni de lo que te estoy regalando, ni tampoco de que te invito esta noche a mi casa. Mientras invitaba a Carlos a que me visitara, yo me le iba acercando más y más, hasta que quedamos pegaditos. Entonces él acercó su boca a la mía, y como era de esperarse, empezó a besarme. Por fin estaba llegando ese momento que había estado esperando por tanto tiempo. Voy a tomar eso como un sí, Carlos. Déjame te paso mi dirección. No está tan lejos de aquí. Ahí le inventas a doña Tere que tuviste que ir a hacer alguna tarea, para que no se vaya a alterar ni se le haga raro. Ya vi que no nada más eres buena para hacer los postres, Lucita. También eres buena para convencer a la gente. Pero no se diga más. Ahí te veo en la noche. Después de eso, le apunté mi dirección en un papelito. Entonces él se fue, no sin antes darme otro lento y largo beso, tan tierno como él lo era. Era la primera vez que le rezaba a las almas en pena. Me sentía agradecida con ellas. Así que esa noche, al llegar a casa, les volví a rezar,
pero esta vez fue un rosario completo. Justo estaba terminando de hacerlo cuando escuché que tocaban a mi puerta. Era Carlos. «Pásale, ¿no tuviste problemas con doña Tere?» «No, Lucita. Lo bueno es que normalmente a esta hora entre semana sí me reúno con mis compañeros de la universidad a realizar tareas y trabajos. Precisamente hoy tenía que preparar una exposición para mañana, pero no hay problema. Yo ya me sé mi parte. Todo está bajo control». Entonces Carlos me confesó algo que traía guardado en el pecho. «Sabes, Lucita, no te voy a mentir. Tú siempre me has llamado la atención. Solamente que mi madre me ha dejado bien claro que tengo que terminar primero mis estudios antes de andar saliendo con alguien. Solamente que de unos días para acá ya no pude aguantarme las ganas de verte a solas. Por eso fui a buscarte esta mañana. No pienses en eso, Carlos. Mira, ahorita hay que pensar solo en el momento. No te preocupes por lo demás. Relájate y ven aquí». Carlos y yo entramos a mi habitación, y lo que ahí ocurrió fue que él conoció por primera vez lo que era estar con una mujer. Lo demás ya se lo imaginarán. Él lo disfrutó tanto que para cuando miró el reloj era cerca de la medianoche. «No inventes, Lucita, ya es bien tarde. Me tengo que ir. Pero si tú me lo permites, mañana también vengo a verte. Tú puedes venir a verme cuando quieras, Carlitos». A partir de ese día, Carlos encontró en mi casa un refugio que le permitía olvidarse por un rato de la escuela y de las presiones de doña Tere. Incluso ya últimamente hasta llegaba por las mañanas al negocio para estar conmigo. Estaba faltando a la escuela y esto parecía no importarle. Solo quería pasarse todo el día a mi lado. Yo me sentía muy complacida, me sentía poderosa por lo que había conseguido gracias a las oraciones chuecas, a esa oración para las almas. A partir de ese momento, creí que podía conseguir lo que yo quisiera. Mientras cada fin de semana, la señora Tere acudía con todos sus hijos al negocio de postres después de salir de misa, Carlos y yo manteníamos todo en secreto. No queríamos dar motivos para que ella se interpusiera entre nosotros, para que no pusiera un alto a la situación. Ya estaba yo pensando seriamente en buscar un rezo en los libros de oraciones para ponerle una venda en los ojos a la señora Tere, sobre todo un par de semanas después de que todo empezó, pues resulta que la señora empezó a hacer comentarios acerca de su hijo, acerca de su desempeño en la escuela, pues había bajado considerablemente en las calificaciones. «Buenos días, señora. ¿Qué le vamos a dar el día de hoy?» «Buen día, Lucita. A mí me vas a poner un pastelito. ¿Ustedes qué van a querer, niños?» Mientras ellos escogían entre las charolas de los panes y los pasteles, me di cuenta de que no le estaba escogiendo nada a Carlos como otros días, así que le pregunté por él. Fue entonces cuando ella me dijo que esta ocasión él no había podido acompañarla. «Ay no, Lucita, si te contara. Ahora que fui a recoger unos papeles para la reinscripción del siguiente curso, uno de sus compañeros se acercó a mí y me empezó a platicar que Carlos ha estado faltando mucho a la escuela. Dice que queda mal con los trabajos. Por eso hablé fuerte con él, porque él no era así. Ha cambiado mucho». «No se apure tanto, señora. Esas son cosas de la edad. A todos nos pasan. A ver, dígame, ¿usted nunca hizo esas cosas cuando era joven?» «Claro que no, Luz. Para mí lo principal siempre fue hacer lo que me decían mis padres. ¿Te imaginas tanto esfuerzo que le costó a su padre en paz descanse y a mí que ahora tengo que cargar con todo? Como para que ahora se me quiera andar desbalagando por ahí con quién sabe quién. No quisiera ni pensar que ande por ahí con malas compañías». Con lo que la señora Tere me estaba platicando, me di cuenta de que ella no se iba a quedar tranquila hasta que pudiera tener el control nuevamente de lo que hacía Carlos. Así que lo había decidido. Empezaría a buscar aquella oración que me pudiera ayudar para conseguir cerrarle los ojos. De lo contrario, ella incluso podría descubrir lo que estaba pasando con su hijo y conmigo.
para ponerle sal a la herida de doña Tere. Esa misma noche, aunque yo no lo esperaba para nada, llegó Carlos a mi casa. En cuanto él cruzó la puerta nos empezamos a comer las bocas, pues para mí fue una linda sorpresa. Justo nos disponíamos a empezar nuestros actos carnales a los que ya estábamos acostumbrados, cuando escuchamos que tocaban a la puerta. Me pareció un poco extraño, pues casi nunca llegaba nadie a buscarme, mucho menos a esa hora. En cuanto abrí la puerta, entró la señora Teresa. Venía bien enojada, harta ya del cambio de conducta de su hijo. Esta vez lo había seguido. Fue así como se dio cuenta de que él había llegado a mi casa. «¿Qué estás haciendo aquí, hijo? Vámonos para la casa. Te prohíbo que vuelvas a ver a esta mujer». «Señora, discúlpeme usted y con todo el respeto que me merece, pero su hijo ya es mayor y él puede decidir por sí mismo». «Nada de eso. Mientras viva bajo mi techo, él está a mi cargo. Además, tú no te metas. ¿Quién sabe qué le habrás dado a mi hijo para engatusarlo?». De inmediato ellos se fueron de la casa, y desde ese momento ella ya no volvió a pisar el negocio de los postres. A pesar de que la señora ya no se paraba más por ahí, Carlos seguía frecuentándome. No imagino cuánto faltaba a su escuela porque él no podía dejar de visitarme. Era tanto el tiempo que ese muchacho quería pasar conmigo, que ya me estaba hartando. Llegó un día incluso en el que yo misma le pedí que ya no volviera a buscarme. Sobre todo pues porque para ese momento a mí ya me había empezado a gustar un repartidor de leche. Resulta que el señor que antes llegaba a surtir mis pedidos ya no iba más. En su lugar, ahora empezó a ir al negocio un joven que llamó mi atención. Para colmo de males, yo me empecé a obsesionar con él también, pero él tampoco me hacía caso. Así que de nueva cuenta, con un par de monedas que recibí de su propia mano, que me voy a comprar una vela por la noche. Entonces empecé de nueva cuenta el ritual y las oraciones. Después de 9 días ya lo tenía yo a mis pies también. Él se quedaba por las noches a dormir en mi casa. Algunas noches, al llegar a mi domicilio, miraba a Carlos pasar por afuera en su camioneta. Su madre me culpaba porque decía que gracias a mí él se había perdido, y tal vez era cierto, pero yo no mandaba con mis sentimientos. Yo ahora de quien estaba enamorada era de Luis, el repartidor de leche que me surtía de vez en cuando en el negocio. No me arrepentía de usar mis habilidades para conseguir al hombre que yo quería, pues sabía que tarde o temprano el efecto del embrujo se les estaría acabando. También sabía que tal vez algún día yo tendría que pagar lo que estaba haciendo, al igual que la señora Eva, aunque a ciencia cierta yo no estaba segura de que ella a su avanzada edad haya tenido que pagar algo por lo que había hecho en su juventud. Tal vez eso que a ella le había ocurrido simplemente habían sido cosas de la edad y nada más. Así yo disfrutaba la vida, haciendo postres de día, pero de noche se me estaba haciendo vicio eso de los rituales y las oraciones chuecas. En el fondo de mi persona, algo me remordía la conciencia cada que miraba a Carlos, aquel muchacho que había sido víctima de mi primer amarre. Yo creo que por culpa de mi embrujo, el pobre hasta abandonó la escuela, porque ya dejaba de mirarlo yo en la camioneta de su familia. Llegó un momento en el que lo miré cerca de mi negocio repartiendo tortillas en una bicicleta, y no digo que eso tuviera algo de malo, ni que lo hiciera por necesidad, simplemente que un joven con un futuro prometedor como él, con el apoyo que le daba su madre, no tendría por qué estar haciendo eso. Era obvio que buscaba hacer eso como pretexto para verme e intentar hablarme, y aunque de vez en cuando él lo hacía, yo lo ignoraba por completo. No me importaba que él me miraba con Luis o con otro. Una noche, Luis ya no fue a verme más a la casa. Estaba segura de que el efecto de la oración ya se había terminado. Después de él fue Manolo,
Con el tiempo él también dejó de quererme. El único que seguía atado a mí era Carlos. Era muy extraño. No me lo explicaba porque él seguiría atrás de mí. Fue cuando conocí a Félix, uno de mis clientes. Aunque le hice el ritual un par de veces, mi oración no hizo ningún efecto. Eso ya me pareció totalmente sospechoso. Cuando le intenté con alguien más, él se llamaba Horacio Villegas. Me dispuse a comprar la vela con el dinero obtenido de su propia mano. Me aseguré de no fallar en nada, pues aún tenía la duda de si esto podría funcionar una vez más o no. Ánima que andas en pena, vagando sin descansar. Por el monte andas errante, sin encontrar descanso y paz. Trae hacia mí a Horacio Villegas, y no te pares hasta aquí llegar. Continuaba yo entre esa oración y los Padres Nuestros, y cuando terminé de hacerlo el 9º día, lo único que ocurrió fue que no volví a verlo más. Nunca se paró enfrente de mi negocio ni de casualidad, ni solo ni acompañado. Me preguntaba qué había sido aquello que había salido mal, en qué me estaba equivocando, y muy pronto lo comprendí. Yo tenía la necesidad de estar con alguien, pues no quería quedarme para vestir santos. Pues antes, aunque fuera de vez en cuando, algún muchacho me hablaba en la tienda sin la necesidad de las oraciones, pero ahora ya no ocurría. Era como si los repeliera solamente con mirarlos. No sabía yo qué miraban ellos en mí, pero era seguro que algo los espantaba. Entonces me propuse hablarle de nuevo a Carlos la siguiente ocasión en la que me lo cruzara por el camino. Estaba decidida a darle otra oportunidad, pero nunca más lo volví a ver. Estaba sola. Ninguna oración me funcionaba, ningún librito. Entonces recordé al hierbero del mercado, aquel que me mencionaba la señora Eva en sus pláticas. Ahí donde me dijo que podría conseguir algún libro de oraciones chuecas. Una tarde cerré el negocio y me fui a buscar ese lugar. Llegué al mercado. Y al entrar, encontré rápidamente el lugar. Entonces me presenté preguntando por algo que necesitaba, pero me daba cierta vergüenza decir las cosas tal como iban. Me trababa al hablar y no sabía cómo explicarlo. Entonces el señor, ya muy grande de edad, me interrumpió. A ver, cálmate, muchacha. No te estoy entendiendo nada. Cálmate, pásale poquito por acá. Siéntate. A ver, dime, has estado haciendo oraciones, ¿verdad? Para mí que alguien te regresó el embrujo. Y luego mira nada más, no te estás protegiendo nada. Por lo poco que te entendí, ni siquiera estás teniendo ningún cuidado. No es bueno abusar de estas cosas, niña. Esto de las oraciones solo se debe hacer una vez, para conseguir algo que de verdad quieres. No es cosa de juego. Entiendo, señor, pero ¿qué puedo hacer? Estoy sola. Ya ni siquiera puedo estar con el primer muchacho al que le hice el amarre. Y eso que antes él no dejaba de buscarme. Lo sé, muchacha. Debiste quedarte con el primero. Ese debió ser el único, y ninguno más. Es lo malo de que estas cosas estén al alcance de todos. Ese es el que se queda amarrado para siempre, muchacha. El primerito. Aquí lo que pasó es que tú lo dejaste y no deshiciste el amarre para liberarlo. Pobre muchacho. Oye, ya ni la friegas. En ese momento, el señor se fue por un vaso de agua y un par de ramitas de hierbas de olor. Encendió una veladora y empezó a rezarme mientras me pegaba con esas ramitas. Yo cerré los ojos y casi me quedo dormida. Además, me sentía muy pesada. Sentía mucha pesadez en mis manos y en mis piernas. Cuando el señor terminó, me dijo que abriera los ojos. En muy poco tiempo la veladora se había consumido casi por completo. Entonces él la acercó hacia mi cara y me dijo: «Sóplale, muchacha, sóplale a la veladora para que se apague, y mira la figura que se formó». Cuando miré en el vaso, en el vidrio de la veladora, por dentro se había formado una silueta. Era Carlos, sin duda.
era inconfundible, su cuerpo y su cabello. Aquí lo que pasó es que ese muchacho tuvo que ir a que lo curaran, muchacha, a que le hicieran una limpia, y seguramente descubrieron que tenía un amarre por parte tuya. Cuando a ese muchacho lo curaron, tú te azorrillaste, es decir, ante los ojos de los hombres, tú eras horrible, olías feo. Por eso, en lugar de atraer a los galanes, ellos se alejaban de ti bien rápido. Yo mejor te sugiero que ya no andes haciendo esos trabajitos por tu cuenta, y si los vas a hacer, que sea solo por una vez cada oración. No debes de abusar. Lo bueno es que te diste cuenta a tiempo, muchacha. Muchas gracias, señor. Aquí tiene, cóbrese. Desde ese día ya no he vuelto a tocar los libros. Aún los conservo. No digo que nunca los vaya a volver a usar. Si lo llegara a hacer de nueva cuenta, esta vez me aseguraría de saber primero si eso que voy a atraer o a alejar es realmente lo que quiero para mí. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Comparte este video con tus amigos. Esto fue Historias de Terror Reales. Mis padres siempre me inculcaron la religión católica. Yo fui una niña de casa. Mi madre procuraba mucho que yo no tuviera malas influencias dentro o fuera de la escuela, y tampoco me dejaba salir a la calle. Decía que podía agarrar malas mañas. Sin embargo, yo no miraba que ellos actuaran así como me estaban tratando de educar. Desde niña detectaba muchas contradicciones entre lo que ellos decían y lo que de verdad hacían. Aún así, mi madre me insistía mucho. Ya sabes, mi niña bonita, si alguien te quiere molestar, dile a la maestra. Y si la maestra no te hace caso, para eso estamos nosotros. Pero por otra parte, tampoco te me vayas a dejar influenciar. Recuerda que no hay que hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Así que si alguien se porta mal, tú mejor sácale la vuelta y júntate con otras niñas. Mis padres eran algo extraños, porque por una parte a mí me obligaban a ir a misa, pero por otra, mi papá era un borracho de primera, un golpeador. A mí misma me llegó a lastimar considerablemente, y de mi madre qué decir. Decía que amarse a uno mismo era amar a Dios, pero ella misma no se daba a respetar con mi papá. Después se la engañaba con una y con otra mujer, y la golpeaba cada que algo no le parecía, sin importarle que esto fuera en la calle y a la vista de todos. ¿Dónde estaban el amor propio y el amor a Dios que ellos tanto pregonaban? El crecer así, a una como niña le va formando una idea errónea de lo que es el respeto, pues no se respetaban ni ellos mismos. Estos ejemplos son destructivos para una criatura inocente. El tiempo pasó deprisa y, ya estando en la juventud, yo trataba de no estar en casa para evitar todos los problemas. Nunca pude ayudar a mi madre. Ella nunca se dejó ayudar, y como era de esperarse, mi padre finalmente sucumbió ante tantos vicios, y para colmo, fue mi madre la que tuvo que andar batallando durante mucho tiempo por sus problemas de salud. Cuando por fin mi madre descansó, fue cuando mi padre lamentablemente falleció. Para ese tiempo fue cuando conocí a Chuy. Él era un muchacho que conocí en el grupo juvenil de la iglesia. Teníamos muchas cosas en común. Su papá también había fallecido por culpa del alcohol, y su madre y él, junto con sus hermanos, siempre fueron una familia que sufría de violencia. Si hubiera yo sabido que esas cosas también se heredan, pues ambos teníamos las mismas heridas de la niñez, cada quien a su manera. Chuy y yo
Hicimos un esfuerzo y por fin nos casamos. Nos compramos un terrenito y poco a poco lo fuimos fincando. Sin embargo, cuando yo quedé embarazada de Chuyito, fue cuando él empezó a mostrarme su verdadera cara. De repente me quedaba yo sola en la casa esperándolo mientras él andaba con sus amigos. Eso pensaba yo, hasta que me llegaron los chismes de que Chuy andaba con una y con otra también. Recuerdo que cuando le platicaba a mi mamá mis penas, no servía de mucho, que me iba a andar ayudando. Si con mi papá no se ayudó ni ella misma, lo único que se limitaba a decirme era: «Ay, mija, no, pues ese hombre fue el que te tocó y tienes que aceptarlo. Dios a cada quien nos da su cruz para que la llevemos cargando en esta vida». Yo desde el principio no quería eso para mí, así que trataba de ponerle un alto a Chuy, pero muy pronto empecé a sentir miedo de que me hiciera daño, porque no le importaba que estuviera embarazada. Yo no tenía ningún lugar a donde ir, y sin darme cuenta, empecé a hacer lo que Chuy me pedía. No quería perder a mi bebé, y la manera en la que Chuy me golpeaba me hacía creer que no le importara que llevara a nuestro hijo en mi vientre. Durante todo mi embarazo, nunca dejó de golpearme. Así pasó el tiempo y nació Chuyito. Cuando él fue creciendo también mi miedo, porque ahora no solo tenía que cuidarme a mí, también tenía que andar cuidando a mi criatura, porque él lo golpeaba sin medir sus fuerzas ni las consecuencias. Y ahí fue cuando yo empecé a sacar las uñas, y aunque Chuy le bajó un poco a los golpes, aún seguía de borracho y mujeriego. Yo ya estaba harta de esa situación, pues Chuy no se limitaba a gritonearme en la casa, pues en una ocasión en la que yo había ido a las tortillas, ya cerca de la hora en la que él llegaba a comer a la casa, así que me di prisa para que no se me hiciera tarde y él me regañara. Sin embargo, cuando iba dando la vuelta en la esquina, me di cuenta de que estaba Chuy afuera de la casa. «Apúrate, carajo, ya tengo mucho tiempo esperándote». Entonces él me tomó fuertemente del brazo y con la otra mano me dio un gran golpe en la cara. Me dejó un ojo morado. Me di prisa para entrar a la casa y terminar de darle de comer. Él comió a toda prisa. Estaba furioso. No dejaba de gritarme. Después de terminar de comer, simplemente salió de la casa y azotó fuertemente la puerta al irse. Después de unos minutos, escuché que tocaban al timbre. Abrí temerosamente pensando que él se había regresado, pero no era él. Quien tocaba la puerta era mi vecina, la señora Juanita. «Ay, Chayito, mira nada más qué cara traes. A ver qué te pasó en el ojo». «No es nada, señora. Me pegué sin querer». «Mira, Chayito, yo sé que te da mucha pena aceptarlo, pero mira, yo te puedo ayudar. Solo dame unos minutos para platicar contigo. No creas que no me di cuenta cómo te jaloneó hace rato en la calle». «No se preocupe, señora Juanita, no es lo que parece. Lo que pasa es que Chuy ya llevaba mucha prisa porque hoy tiene partido de fútbol. De hecho, ya ni regresó a trabajar. Dijo que se iba a ir derechito a jugar». «Oye, Chayito, ¿y no te da miedo que lo corran del trabajo?» «Pues la verdad sí, señora, y se lo he dicho muchas veces. Pero pues él dice que trabajos hay muchos». Sinceramente, Chuy era muy irresponsable y no le importaba quedarse sin empleo, pues él sabía que yo de alguna u otra manera podía conseguir para seguir comiendo. Tampoco le importaba quedarse sin dinero para el alcohol, pues él sabía que la muchacha de la tienda se las regalaba. Seguramente también me engañaba con ella. Era común que mandara a Chuyito a comprarle cervezas. Solamente le decía que ahí después pasaba a pagárselas. Yo estaba consciente de todo eso, y aún así
Me daba pena aceptar lo que la vecina ya sabía que ocurría en casa. ¿A poco piensas seguir así toda la vida, Chayito? Piensa en tu hijo. No se preocupe tanto, Juanita. Mire, si hemos hecho cosas, ya hemos intentado de todo para que esto se componga, para que Chuy deje de ser tan vicioso y nos trate bien, pero créame que nada nos ha funcionado. Yo ya estoy cansada de pedirle a Dios y a la Virgencita. También ya estoy harta de ir a las pláticas de la iglesia, esas en las que dicen que hay que concientizar a los hombres y a las parejas en general acerca de lo que debe de corregirse en el matrimonio para acabar con la violencia. Pero Chuy no hace caso. Nada de eso nos ha funcionado, Juanita. No, Chayito, estás muy mal, mija. Ya deberías de ponerle un alto definitivamente. Tan fácil que la tienes. Una como mujer está para ayudarse. ¿A poco no has visto cómo me trata a mí mi viejo? No creas que él fue así todo el tiempo. Él era como Chuy, como tu esposo, irresponsable y borracho. También me golpeaba. Pero pues una tiene su límite, mija. Mira, Chayito, yo me acuerdo muy bien la vez que quise hacer algo definitivamente, porque él me golpeó tanto que me dejó en la cama por varios días. A mí me daba vergüenza hasta salir a la calle, nada más para que la gente no me mirara como me había dejado. Tenía la cara morada, pero entonces me armé de valor y que me voy al mercado al puesto de santería. Yo creo que tú también lo has visto. Es ahí junto a las flores, donde venden esas velas de colores y los libritos de brujería. Pues ahí tienes y que llego y que le pregunto al Señor si no tenía algo para vengarme de mi esposo. A ver, señora, ¿y pues por qué se quiere vengar de él? ¿Pues qué le hizo? Pues como que qué me hizo, que no ve cómo me tiene la cara de golpeada. A ver, platíqueme más, señora. ¿Qué más le hace su marido aparte de pegarle? Ya le empecé a platicar cómo era de borracho y mujeriego. Entonces el Señor me empezó a apuntar en un papelito lo que iba a tener que hacer. Y cuando lo estaba leyendo, le tuve que preguntar si no se había equivocado, pues lo que decía en las instrucciones era algo muy fuerte. Ni siquiera sabía si se había equivocado al escribir. Entonces le pregunté si no estaba mal. No, señora, no está mal. Y si tiene duda de cómo hacerlo, se lo digo yo para que le quede claro. Durante los primeros 3 días de su menstruación, va a agarrar 3 gotitas de sangre y se las va a poner en su comida favorita. Y al mismo tiempo va a agarrar 3 gotitas de su orina y se las va a poner en su bebida favorita también. Va a ver cómo su esposo se amansa porque se amansa. Va a terminar suavecito como la seda. No me la vas a creer, Chayito, pero a partir de que hice eso, santo remedio. Tú lo ves ahorita y no crees como era antes, ¿verdad? Ay, doña Juanita, no me diga eso. La verdad es que yo conozco a su esposo y no se mira que él hubiera sido así nunca en su vida. Pues ahí lo tienes, Chayito. Ahora ya todo está en tus manos. Digo, ¿para qué te esperas a que ocurra una desgracia, verdad? Si no creas que no he visto cómo trata también al niño. Le pega bien fuerte, pobrecito. Ay, señora Juanita, muchas gracias por preocuparse por nosotros. Va a ver usted que lo voy a hacer en la primera oportunidad que tenga. Esa tarde me fui con la idea en la cabeza de hacerlo a la primera vez que me bajara. Ahora de lo único que tenía miedo era de estar embarazada, pero afortunadamente por el momento no fue así. Y a la primera regla que me llegó, el primer día que le preparo su hígado encebollado, hasta me conseguí un gotero para llevar bien la medida. Y antes de prenderle a la lumbre, que le pongo sus 3 gotas al hígado crudo. Y cuando llegó él a comer, ya le tenía su cervecita bien fría, también con sus 3 gotitas de orina. Esa tarde, cuando llegó a la casa, yo ya le tenía todo listo, hasta la cerveza junto a su plato. Ándale, Chayo, pues ¿qué te cuesta tratarlo a uno así? A ver, ¿qué necesidad tienes de que te ande gritando?
Si puedes hacer bien las cosas desde el principio, mujer. Tienes razón, Chuy. Vas a ver que de ahora en adelante así va a ser. Nada más vieran cómo disfrutó mi esposo su platillo. Al día siguiente hice lo mismo, pero ahora le cociné un bistecito asado. También se lo cociné con sus 3 gotitas. Y su cervecita ni se diga, también ya se la tenía preparada. El tercer día le volví a hacer hígado encebollado. Era su favorito. Ahí ya noté que la cerveza le estaba haciendo repetir mucho. Parecía que le habían echado aire con una bomba, porque no dejaba de eructar y de eructar. Aún así se la acabó todita el desgraciado. Pues que les platico que para cuando llegó el 4.º día, yo ya no le había puesto nada en su comida. Le serví nada más frijoles con nopales y hasta las gracias me dio. No, hombre, mujer, qué rica te quedó hoy la comida. Entonces él se paró de su silla. Nada más sentí que me llegó por la espalda y que me da un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, mi amor. Te quedó muy rico todo. Déjame voy porque tengo que regresar a trabajar. Espérate, Chuy, ¿y tu cerveza no te la vas a tomar? Ya no alcanzo, mujer. Además, como que ayer la que me tomé me dejó inflamado. Ahí tómatela tú mientras miras una novela o algo en la tele. No, pues le hice caso. Que agarro la cerveza y que me pongo a ver María la del barrio. Eso fue como una celebración para mí. No podía creer lo bien que había funcionado el remedio que me pasó la vecina. Tan agradecida estaba que esa misma tarde la invité a la casa a platicar un rato. Quería agradecerle por el apoyo y la preocupación que ella había mostrado, tanto para mí como para mi hijo. Un poco más tarde, ella llegó y el tiempo se nos fue ahí nada más echando chismes. Tan rápido se nos pasó el rato, que para cuando nos dimos cuenta, regresó Chuy del trabajo. Yo no estaba acostumbrada a que él llegara tan temprano. Por pura costumbre a mí me dio mucho miedo. Pero cuando entró saludando a la señora, cosa que nunca antes él hubiera hecho, pues en otros tiempos él se hubiera metido bien enojado y me hubiera gritado desde adentro, o quién sabe, con esa costumbre que tenía de que a veces ni llegaba a dormir. Pero hoy no, hoy Chuy ya era otra persona. Buenas tardes, vecina, ya vine, Chayo, déjame meto a bañar. Siéntase como en su casa, señora. La señora Juanita y yo nos volteamos a ver. Ella me miraba con unos ojos de sorpresa, de cómo una vez más ese trabajo había funcionado. ¿Verdad que es sorprendente cómo cambian los hombres con eso, Chayito? Sí, señora Juanita. De verdad no sé cómo agradecerle esto que ha hecho por mí. No tienes nada que agradecer, mujer. Para eso estamos. Para ayudarnos. A partir de que Chuy dejó de gastar tanto en alcohol y en mujeres, el dinero nos empezó a rendir como nunca antes. Muy pronto Chuy le empezó a meter cosas a la casa. Primero se encargó de arreglar unos detalles que tenía, que si tenía una gotera, que si ya se le había descarapelado la pintura. Después hasta muebles nuevos empezó a comprar. Y en la intimidad, ¿qué les digo? Él fue una persona como nunca antes había sido. Trataba de complacerme. Dejó de ser tan egoísta como antes era. Hasta antes de hacerle ese trabajo, solamente se preocupaba por sí mismo. No le importaba si yo disfrutaba el acto o no. Ahora hasta romántico se había vuelto. Los fines de semana compraba algo para tomar y mirábamos películas en familia. Me regalaba flores. Todas las cosas que ahora hacía causaron que volviera a enamorarme, incluso más que antes, pues había llegado un tiempo en el que, si estábamos juntos, nada más era por Chuyito y por miedo a que él nos llegara a lastimar si nos íbamos de la casa. El agradecimiento que le tenía a la vecina era mucho, tanto que desde ese entonces yo la invitaba a las reuniones en nuestra casa
que si un cumpleaños de Chuyito, que si era mi cumpleaños, y así siguió pasando el tiempo. Mi esposo poco a poco fue encontrando un equilibrio entre la vida familiar y las cosas que antes hacía. Por ejemplo, el fútbol. Fue así como conoció a uno de sus mejores amigos. Su nombre era Javier. Él tampoco tomaba ni fumaba. No tenía vicios. La única adicción que ambos tenían era la del fútbol. Era muy común que Chuy lo invitara a la casa a mirar los partidos en la televisión, y cuando ellos jugaban torneos los domingos, se la pasaban todas las tardes entrenando con el equipo. En casa, Chuy estaba irreconocible, nada que ver con aquel hombre que antes era. No voy a decir que extrañaba a aquel hombre que alguna vez fue, celoso y posesivo, además de golpeador. Claro que no, pero ahora después de un tiempo, había algo en él que yo extrañaba, sobre todo porque conforme el tiempo fue pasando, Chuy se fue haciendo cada vez más suavecito conmigo. Llegó un momento en el que yo notaba que hasta le daba cierta pena tocarme en la intimidad, o hasta el simple hecho de darme un beso. Era un dilema, porque era muy buena persona, pero se estaba pasando de la raya. Cuando menos me di cuenta, ya había pasado mucho tiempo sin que tuviéramos intimidad, así que preocupada por la situación, decidí hablar con la vecina para ver si a ella le había pasado lo mismo. Una tarde, cuando Chuy se regresó a trabajar, después de comer, yo me salí de la casa y me fui a hablar con doña Juanita. Oiga, vecina, ya hace días que quería hablar con usted. Me preguntaba si a usted le había ocurrido algo que a mí me está pasando. Bueno, no a mí, se trata de Chuy. Es que últimamente lo he notado muy tibio, muy blandito, tanto que poco a poco le ha dejado de interesar el tener intimidad conmigo. Ay, Chayito, pues la verdad es que sí. Nunca esperé que te fuera a pasar lo mismo que a mí, pero mira, no es el fin del mundo. Yo te voy a decir qué es lo que hice, pero te voy a pedir mucho que guardes el secreto. La verdad es que yo tengo un compadre que me hace el favorcito desde hace mucho tiempo, precisamente desde que mi esposo ya no me toca. También me pasó lo mismo que a ti, pero prefiero que sea así, en lugar de como era antes. Algún precio había que pagar. Además, nada más es cosa de que te acostumbres. Mira, yo con el paso del tiempo hasta me encariñé con mi compadre. Tú deberías de hacer lo mismo. O a ver, dime, ¿prefieres que Chuy regrese a ser como era antes? Porque si tú lo deseas, también le puedes quitar el trabajo que le hiciste. No, ni lo mande Dios, señora. Así que se quede. La verdad prefiero que ande así como anda ahorita. Antes ya ve cómo me daba miedo de que nos fuera a hacer algo a mí y a Chuyito. Pues ahí está, Chayo. Nada más es cosa de que te encuentres por ahí a un galán. Ahí tienes al muchacho de las verduras. No creas que no me he fijado cómo te mira. ¿A poco sí lo ha notado, señora Juanita? Yo pensé que era solamente mi imaginación. No, hombre, ¿cuál imaginación? Yo que tú aprovechaba. Ese jovencito no está nada mal, Pues lo voy a pensar, señora, pero yo preferiría que Chuy recuperara aunque sea una chispita, de esas de las que tenía al principio cuando le hice el trabajo, si era bien romántico. Pues ahora sí que tú decides, Chayito. Yo ya te dije cómo están las cosas. Pues muchas gracias, señora. Lo voy a pensar mucho. La idea que me había dado la vecina me había quedado dando vueltas en mi mente, pues ella tenía razón. Ese muchacho que pasaba diario por las mañanas a vender verdura en su camioneta era un muchacho bien guapo. Él siempre se me había insinuado, pero yo primero por miedo y luego por amor a Chuy nunca le había hecho caso. Una mañana en la que yo me encontraba barriendo la calle, escuché a lo lejos la bocina que anunciaba que por ahí se acercaba la camioneta de la verdura.
Yo no estaba segura si me iba a animar o no, pero pues una tiene sus necesidades. Y aparte de todo, pues yo estaba en muy buena edad. Entonces él se paró en la cuadra y fui a comprarle algo de verdura para preparar una salsita. Buenos días, señora. ¿Qué le vamos a dar? Pone 1 kilo de jitomate y un cuartito de chile serrano. Claro que sí, güerita. Lo que usted guste. ¿Qué más le ponemos? Pues ahorita nada más sería eso. Es nada más para preparar una salsa. ¿Y a poco sí sabe cocinar, señora? Pues a poco no. Sí, lo que sea de cada quien, yo soy muy buena cocinera. Pues a ver qué día se me hace probar su salsita. Pues si al rato andas por acá, pásate a dar una vuelta y te ofrezco un taquito. Vente como en 1 hora y ya está todo listo. Ese muchacho no se esperaba que yo reaccionara así. Luego hasta se puso colorado. Yo no estaba segura si me atrevería a hacerle infiel a Chuy o no, pero me acordé de todas las veces que él lo fue conmigo. Entonces que me lleno de coraje. Qué salsa ni qué 8 cuartos. En vez de ponerme a cocinar, me metí a bañar y me arreglé bien por si el muchacho regresaba. Después de un rato escuché que de nuevo regresó su camioneta. Se detuvo afuera de la casa y después de unos segundos él tocó la puerta. Yo salí a abrir. Pásale, muchacho. No te vieron, ¿verdad? Creo que no, señora. Pero mire usted qué guapa se mira con ese vestidito. No le había dicho tan directamente, pero usted siempre me ha gustado. Pues aunque no me lo dijeras, yo ya lo sabía. No creas que no lo había notado. En unos minutos, las palabras fueron sobrando y fui descubriendo que en realidad yo no sabía nada de esas cosas de la intimidad. Nunca me había dado cuenta de lo malo que era Chuy para las cosas de la pasión. No tenía punto de comparación. Lo que ese muchacho me hacía sentir era totalmente nuevo para mí. El tener esa aventura me hizo abrir más mi mente. Desde ese día estaba muy atenta a las señales que me mandaban los hombres. Se me fue haciendo vicio el ponerle el cuerno a mi esposo. Nunca supe en qué momento me estaba convirtiendo en aquello que él me hacía antes de amansarlo. Claro que no tenía punto de comparación, pues yo en ningún momento fui violenta con Chuy. Aún así lo seguí queriendo mucho, pues fuera de todo, él me seguía tratando muy bien y era mi esposo, el padre de mi hijo. Una mañana, siendo domingo, Chuy me dijo que tenía que ir a jugar un partido. Me dijo que ya se encontraban en las finales, así que agarró sus cosas y salió de la casa desde temprano. Entonces le dije a Chuyito que se levantara de la cama. Estaba dispuesta a darle una sorpresa a su papá. «Ándale, mijo, vamos a ir a ver a tu papá jugar fútbol». Chuyito se levantó bien emocionado, pues era muy raro que su papá se lo llevara a las canchas. Yo la verdad nunca había ido a un partido. Primero porque él no me llevaba y después porque la verdad no estaba acostumbrada. Pero le quería dar la sorpresa a mi esposo, sobre todo por mi hijo. Por fin salimos de la casa rumbo a aquellas canchas, y cuando llegamos no miré a mi esposo por ningún lado. Por más que lo buscaba, nomás no lo miré en el campo. Fue entonces cuando se escuchó un fuerte silbatazo. Se había llegado el medio tiempo del partido. Entonces, uno de sus amigos, de esos con los que él solía irse de parranda, uno que más de una ocasión había sido testigo de sus malos tratos hacia mí, se acercó hasta donde yo estaba. «¿Cómo está, señora? ¿Qué la trae por acá? Oiga, qué bueno que la veo. Quiero decirle que lo siento mucho de verdad. Es que desconozco a Chuy. No me quiero imaginar cómo se la debe estar pasando usted con las cosas que anda haciendo su esposo». «No, yo la verdad me encuentro bien.
De hecho, él nos trata mucho mejor que antes. Ay, señora Chayito, discúlpeme usted. Creo que ya la regué. Por lo que veo, usted no sabe nada, ¿verdad? ¿Nada de qué, señor? Pues, ¿qué pasa o qué? Pues, ay, señora, ¿a poco no sabe que Chuy ya anda cambiándose de banqueta? Con decirle que ya hasta tiene un par de meses que no viene a jugar con nosotros fútbol en el equipo. Solo se la pasa con el Javier. Ese güey ya tampoco viene por acá. En lugar de venir a jugar fútbol, agarraron la costumbre de irse a dar sus encerrones a un hotel. Discúlpeme que se lo diga así de directo, pero creo que usted más que nadie debe de saberlo. Lo que me dijo ese señor me dejó sin palabras. Ahora todo tenía sentido. Con razón ya ni me tocaba. Ni siquiera un pinche besito de las buenas noches me daba. Nunca me imaginé que aquel trabajo que le hice lo fuera a suavizar tanto como para que él llegara a tal nivel de sumisión. Yo nunca confronté a Chuy para preguntarle si era cierto lo que la gente andaba diciendo de él. Primero necesitaría verlo con mis propios ojos. Una tarde, en la que él se fue a trabajar, después de haber ido a comer a la casa, decidí seguirlo. Ahorita vengo, Chuyito. No te vayas a salir a la calle, mijo. Necesito ir a un mandado. Salí de la casa y me fui a donde él trabajaba en ese entonces. Me esperé detrás de un árbol cerca de la puerta por donde él salía. Entonces lo miré ahí parado afuera de su trabajo. Se estuvo esperando como por unos 10 minutos. Fue justo cuando salió otro hombre. Era Javier, aquel amigo con el que él se la pasaba viendo partidos de fútbol en la casa. Entonces se fueron caminando. Yo desde una distancia considerable los iba siguiendo, escondiéndome atrás de los coches o de los árboles. Me aseguré en todo momento de que no me miraran. Después de unos minutos de estar caminando, miré cómo se detuvieron en un parque que estaba algo solitario. Se metieron entre los árboles y se sentaron en una banca de cemento. Fue ahí cuando los miré con estos ojos que se han de comer los gusanos. Se empezaron a besar como un par de adolescentes, de esos que se escapan de la escuela para hacer sus fechorías. Fue entonces cuando me acerqué hasta donde ellos estaban, y fue suficiente con pararme frente a ellos para que él intentara darme explicaciones. ¿Qué andas haciendo acá, Chayo? No es lo que estás pensando. Es solo que no sé en qué momento las cosas empezaron a cambiar. No te preocupes, Chuy. No necesito que me des más explicaciones. Ya con lo que acabo de ver tengo más que suficiente. Mira, vamos a hacerlo fácil. De hoy en adelante vete buscando un lugar para que te salgas de la casa lo antes posible. Entonces me di la vuelta y me regresé a la casa. Él llegó casi detrás de mí, con la cola entre las patas. No tenía ni cómo decirme nada, ni yo tampoco le toqué el tema, sobre todo porque no quería que Chuyito, nuestro hijo, se enterara por mi cuenta de lo que andaba haciendo su papá. Con el paso del tiempo, fue imposible continuar juntos. Él se fue por su lado y yo por el mío. Después de un tiempo supe que él ya andaba haciendo planes para hacerse una de esas operaciones, de esas en las que se cambian de género o de sexo. Por mucho tiempo me sentí culpable de cómo él había terminado, pero después me acordaba de las golpizas que me metía y todas sus humillaciones, y creo que estuvo mejor que él terminara de esa manera. Nunca quise contarle a Juanita, mi vecina, acerca de cómo había terminado mi esposo. Seguramente de algún lado le habrá llegado el chisme. Probablemente su señor esposo también andaba en esas cosas, y ella nunca se había dado cuenta. Aún así, siempre le agradecí el interés que ella había tenido en ayudarme, en preocuparse por mí y por mi hijo Chuyito.
Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal, comparte este video con tus amigos, déjame aquí tus comentarios, disfruto mucho leyéndolos. Recuerda que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y en algunas otras plataformas de podcast. Búscalo como el nombre de cualquier episodio o Historias de Terror Reales. También puedes seguirme en Facebook y en Instagram. Normalmente comparto datos curiosos acerca de temas de brujería, magia negra, tarot y algunos otros temas paranormales. Te dejaré los enlaces en la descripción. Esto fue Historias de Terror Reales.